están? Aquí estamos de vuelta. Hoy un videito interior. Se escuchan igual los teros. ¿Cuántos comentarios de los teros, ¿Se escuchan? ¿Los escuchan? Están afuera, pero estos son días de mucho revoloteo porque empiezan los teros como está por venir el calor, ellos se tienen que apurar porque antes de que termine el verano y vuelva el frío tienen que hacer 2 tandas de crías. Porque tienen el mandato aquí del tallo cerebral, del más importante de todos, biológicamente, para que la especie de los teros continúe, ¿no? Y hoy les quiero hablar de un tema. Hace poquito vimos la culpa, hablamos de muchos temas, y hoy de un tema que está todo relacionado con lo mismo, con el no comprender para qué uno está acá, por qué uno es un ser biológico, pero tiene un sentir como si fuera algo más que un ser biológico. Todos nosotros nos acordamos que somos algo más que un ser biológico. Uno lo llamará espíritu, otro lo llamará mente, otro lo llamará pienso, luego existo, ¿no? Y al menos soy testigo de que puedo tener una manifestación acá. Cada uno tiene su visión. Lo que es muy difícil de sostener, inclusive cuando uno tiene alguna idea, es que seamos solamente biología. Y todo trata de lo mismo. Y hablemos del tema que hablemos, lo vamos a poder ver desde un lado más completo, del lado espiritual, de un lado físico y espiritual, biológico y no biológico, o de un lado solamente biológico. Ese lado biológico hoy en Occidente, por lo que se ve, comprende inclusive algo más que incluye a los sentidos, porque no entra en pánico el ser humano y el pensamiento generalizado, estandarizado, el pensamiento convencional, no entra en pánico ante el ingreso al mundo de la no materia. Pero los resultados de no hacerlo están a la vista. Y los resultados de hacerlo están a la vista o estamos tratando de que estén a la vista. Y el tema que voy a hablar hoy, que tiene el mismo fondo que todos, es el miedo. El miedo no ha logrado ser definido en Occidente, ¿okay? Sin embargo, el miedo podría definirse, pero para comprender la definición de miedo, como siempre y como proponemos en Humano Puente, hay que comprender un poco más qué hacemos acá, qué es la existencia, para qué estamos acá. ¿Tendrá alguna relación con eso, el miedo que yo siento? ¿Por qué yo tengo un miedo particular? Porque si le preguntamos a distintas personas, va a haber un miedo común en la humanidad muy grande por encima de los demás, y es el miedo a la muerte. Punto 1 de la muestra de que el ser humano se reconoce solo biológico. Cuando uno empieza a andar por un camino de espiritualidad, ese miedo va disminuyendo, hasta que uno hace así y dice pensar que yo te tenía miedo. Y es largo de explicar, pero muchos de ustedes ya lo entienden por los videos anteriores y porque realmente están haciendo este camino. No es para que hagan este camino, pero sinceramente, si no han hecho una práctica de ver una y otra vez en la consulta, cuando atienden a sus consultantes, cuando hicieron reorixins y viajaron a la vida de sus ancestros, cuando se dieron cuenta lo vivos que están en ustedes y que ustedes son los ancestros, ese ejercicio diario va diluyendo ese miedo, porque uno se termina dando cuenta de algo tan importante, de que al fin y al cabo, en mi universo, todo está saliendo de mí. Y por lo tanto, es imposible que yo muera en mi universo. Yo no puedo morir en mi universo. Sí puedo sí puedo ver que otros mueren. Pero yo, en mi universo, no puedo morir. En mi creación no puedo morir. Para una gran parte de ustedes, eso es teoría. Y eso ¿será? Y para quien ya viene viendo cómo funciona la creación desde hace mucho tiempo, miro por ahí porque hay un hornerito, para quien ya viene viendo cómo es la creación y cómo a través de la sanación de uno todo su universo cambia, a ese practicante no le quedan dudas y ese miedo se diluye. Entonces, ¿qué es el miedo?
El miedo es una especie de diferencial, de barrera, de aviso, como una alta temperatura, como una luz roja, que vamos yendo hacia lo desconocido, pero atención, siempre dentro de lo conocido. El miedo nunca es cualquier miedo. El miedo que tengo puedo ponerlo en la rama de lo que les dije hace un par de videos. El juicio, la culpa, el sacrificio, el sufrimiento y todas esas cosas. Yo no tengo cualquier miedo. Más allá de que los seres humanos nos demostramos totalmente biológicos, cuando vemos que gana por lejos el miedo a la muerte por sobre los demás, uno de los siguientes es a la pobreza. Así que fíjese cómo está el ser humano alejado de sí mismo. Alejado de sí mismo. El miedo al hambre, el miedo a la pobreza. Pero si, por ejemplo, vamos al miedo al hambre o al miedo a la pobreza, nos vamos a dar cuenta que hay personas que le tienen pánico a eso. Y otras personas le tienen miedo y para otros, nada. Si nos vamos al miedo al agua, algunos le tienen miedo, otros no. Si nos vamos al miedo a cambiar, algunos tienen miedo de cambiar, otros no. Y ese es el miedo que la gente no reconoce como miedo, pero creo que es uno de los más comunes. Se ve a nivel social. Se ve a nivel social todo el tiempo. Cuando aparece una noticia que es muy reveladora, Einstein decía, pocas probabilidades de éxito tiene una idea si en principio no es vista como revolucionaria. Tienen que atravesar todas esas capas. El miedo al cambio es uno de los más grandes. ¿Y por qué? Porque tenemos un mandato en el tallo cerebral que dice vos sobreviví. Y para sobrevivir crea todo un mecanismo de repetición a través de campos enormes de fuerza, que son las emociones, para que no salgamos de ellas. Seguimos envueltos en las emociones maternas que dieron por resultado vida, en las de los ancestros, la abuela, el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo. Como llegué hasta acá y sobreviví a un bloc de notas de cosas que me pasaron, pero en ese bloc de notas hay cosas muy fuertes anotadas, que son las grandes emociones, los grandes dramas, las grandes tragedias, y la biología solo sabe repetir, repite los patrones a partir de lo principal que me pasó y me permitió vivir, y esos son los dolores. Y ese paquete de dolores, cuando lo abro aquí en esta nueva expresión universal, precisamente para trascenderlos, incluye lo que tengo que trascender y unido a eso, el miedo a dar ese paso. Quiere decir que si mi abuela tuvo una pareja golpeadora, mi bisabuela tuvo una pareja golpeadora, y yo ahora estoy teniendo una pareja golpeadora, pese a que no me gusta mi pareja golpeadora, voy a tener miedo de salir de eso. Miedo de salir de eso. Si tengo un trabajo que no me gusta, es porque sucedieron cosas en mi clan que hacen que yo esté creando esta situación, porque si no la repito, no la puedo modificar. Yo vengo a sanar aquello, entonces necesito volver a dar cartas del mismo juego. Tengo que dar las cartas de el querer tener otra actividad, otro trabajo, otra tarea de la cual vivir, pero tener el enorme miedo a hacer ese cambio. Si le tengo miedo al agua, es porque hubo situaciones, no es por cualquier cosa, es porque hubo situaciones que tienen que ver con el agua y con todos los simbolismos del agua. Es decir, con cuestiones maternas, con cuestiones de úteros, con ahogados reales, con historias de agua en general, pero muy atento a las historias de útero. Es decir, el miedo es personal y es un diferencial. No existe un miedo general. Se le puede llamar miedo a la suma de todos los miedos o a una palabra que puede definir eso. Pero el miedo es un campo de fuerza que invita a no cambiar, que invita a no salir del programa que tengo. ¿Por qué es? Porque eso viene dando por resultado vida. Entonces, el miedo es cierto que es un gran custodio y por eso decimos en Humano Puente, cuando tu fe o cuando tus ganas sean más grandes que tu miedo, lo harás. Porque es el paso que hace falta dar porque uno está siempre ante sí. Tiene ese miedo que parece general, pero es un miedo propio. El miedo es un diferencial que te muestra la fuerza que tuvo aquel acto enorme de dolor que te permitió vivir. Mientras más fuerte fue el acto de dolor, mayor el bloqueo para trascender eso. A ese bloqueo, en la humanidad se lo llama miedo. Bueno,
Les doy un abrazo grande. Mañana no sé si voy a llegar a grabar videos, es un día especial, como saben algunos, así que los quiero. Gracias por estar acá. Piensen en el miedo y traten de mirarlo frente a frente y decir, este miedo me viene a sanar, pero solo lo tengo que saltar y me tengo que mover. Como siempre, chicos, para hacer el Camino Humano Puente, para atenderse con consultores, para comprar los libros y todo lo que quieran saber, ingresan a humanopuente.com. Por ejemplo, los libros están al pie de la página principal y si no, al comienzo de la página hay un video que les explica todo sobre cómo hacer el Camino Humano Puente. Un abrazo, los quiero, gracias.